Estadísticamente, la persona que más minutos y segundos pasa hablando con un cliente que está pagando 600, 1000, 2000 euros la habitación es la más importante es cuando me entierran. Que es When the Streets Have No Name, de U2. Estamos rodeados de anglicismos y yo ya digo, mira, esto vamos a españolizarlo. Y puse EQMV, entonces todo el mundo se obliga a preguntarme qué significa EQMV. Pues muy sencillo. Y yo he visto directores y productoras que han hecho así y han dicho, esas dos palmeras, quítamelas. Quítamelas. Hay mucho más de lo que ves en un evento. Historias reales entre caos y talento. Bienvenido a Sé lo que hiciste en tu último evento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sé lo que hiciste en el último evento. Hoy desenterramos esos éxitos, esas anécdotas y ese apasionante mundo MICE en el que vamos a volver a desentrañar todo ese backstage. Y además hoy contamos el gran lujazo de tener con nosotros a Cayetano Gómez, EQMV, que ahora me vas a explicar, Muy bien. de Kaizen Hoteles. Muchas gracias. Bienvenidísimo a nuestros micrófonos. Gracias a vosotros por invitarme. Cuéntame, estas siglas que me traéis locos con las siglas, ¿qué significan? Bueno, es una declaración de intenciones. Estamos rodeados de anglicismos y estamos rodeados de acrónimos ingleses y yo que recorro medio mundo vendiendo nuestra cadena hotelera, cada vez que estoy harto de ver CFO, CCO, CCO, COO y yo ya digo, mira, esto vamos a españolizarlo. Y puse EQMV, entonces todo el mundo se obliga a preguntarme qué significa EQMV. Esa es una muy buena estrategia. Muy buena estrategia. Pues muy sencillo, el que más vende. Yo soy el director comercial corporativo de la cadena hotelera y evidentemente soy el que más vende de toda la cadena. El que más vende, ¿no? Oye, y cuéntanos, porque yo creo que después de haber trabajado mucho con el mundo internacional, yo creo que hay algo detrás de ese nombre de Kaizen Hoteles. Kaizen Hoteles realmente nace... La palabra Kaizen viene del mundo industrial, realmente, en el que trabajó durante muchísimos años nuestro presidente, María Luisa Cuñado de Escarte. Kaizen significa cambio para mejorar. O sea, los japoneses tienen una filosofía de que no hacen absolutamente nada que cambien si no es para mejorarlo. Y esta es un poco la filosofía de Kaizen Hoteles. Bueno, yo sé que tú tienes una trayectoria dentro del lujo, ¿no? Y bueno, ahora quiero ir un poco viendo cómo ha sido esa evolución para el cambio a la mejora. Claro, ¿no? Bueno. Es verdad que el lujo ha ido cambiando a lo largo de los años porque sociológicamente el lujo cambia. Cambia la manera de entender la familia, cambia la manera de entender el ocio, cambia la manera sobre todo de entender hoy en día lo que es la seguridad. Y el perfil del cliente del lujo ha ido evolucionando hacia un lujo mucho más tranquilo. No tan ostentoso, no tan decimonónico como antiguamente se entendía lo que era un Relais Chateau, lo que era una estrella Michelin. Tenía mucho que ver con el lujo, con lo dorado, con lo brillante, con lo excelente. Hoy en día el lujo ha evolucionado sobre todo a la experiencia única, la experiencia local, la experiencia manufactura, la manufactura realmente, la artesanía, esa experiencia única en cada lugar que realmente va buscando la esencia y la historia y la cultura. Cuéntanos esos orígenes, ¿no? Para toda esa gente joven que quiere introducirse en este maravilloso mundo de locura de MICE. ¿Cuáles fueron tus orígenes y cuál fue ese primer contacto o de los primeros contactos que creo que fue en un hotel emblemático como el Ritz? Sí, realmente, aunque procedía de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y ya había viajado y había trabajado en Estados Unidos, en Francia, en Courchevel, en los Alpes, también incluso en Cuba, toda mi trayectoria profesional era constantemente cambiar de sector, cambiar de país, cambiar de idioma, ir detectando y sobre todo absorbiendo diferentes roles. En cada una de estas etapas pues
estaba a lo mejor de barman, otras veces estaba en recepción, otras veces estaba de asistente de dirección, pero el cambio realmente en mi formación y en mi vida profesional surge a partir del máster operacional que hago en Lausanne, en la Escuela de Lausanne, en Suiza, y a partir de ahí se abre un mundo que yo desconocía automáticamente, que es muy privilegiado, donde no todo el mundo tiene acceso a jets privados, a yates privados y sobre todo a un tipo de viaje en el que no convencional, donde los horarios, yo le llamo, jocosamente le llamo los clientes Aladín. Son los clientes que levitan. Salen de Toronto, ¿no? Durante 21 días o 25 días, no abren una puerta, no cierran una puerta, no tienen que coger una maleta, las maletas se abren, se cierran solas y estamos hablando de 2.000, 2.500 euros por persona y día, que no todo el mundo puede permitírselo, evidentemente. Pero además estamos hablando en un contexto de hace muchos años, sí. ¿no? O sea, ya todo ha ido evolucionando. ¿Cómo has visto esa evolución del lujo como tal desde esos primeros inicios, donde efectivamente muy pocos podían permitirse el tipo de turismo o el tipo de MICE, no solamente en B2B, sino también en B2C? ¿Cómo ha ido evolucionando tanto en B2B como en B2C ese turismo y ese MICE de lujo? Bueno, hay una parte del lujo que trabaja muy intensamente el primer estadio del lujo, que es la ostentación. Que la ostentación la provoca realmente los nuevos ricos. Estos nuevos ricos no vienen de cuna, no vienen de familias adineradas, bien vienen de startups, bien vienen de tecnológicas, vienen de oligarcas que nunca han tenido tal cantidad de millones de dólares. Y lo primero que hacen es, como he tenido yo experiencia a lo mejor en Courchevel, de pasar 4 personas a cenar y en el aperitivo se han gastado $280.000 solamente en coñac, armagnac. Y dices, ¿cómo se puede gastar 4 personas $280.000? Pues simplemente porque invitaban a todo el bar, para que supieran que... El agasajar, ¿no? Que estaba... Y que todo el mundo en el hotel supiese que realmente los multimillonarios eran ellos. Y ese es una parte del lujo que se trabaja, y evidentemente si no tienes este tipo de producto, no tanto servicio, si no tienes este tipo de producto es imposible llegar a esas facturaciones. Pero después está otro tipo de lujo, que es el lujo que ya ha estado 1, 2 y 3 veces en Francia, Italia, que ya ha estado en Alemania, que ya conoce perfectamente el pueblo de Carmona o que conoce perfectamente Vejer de la Frontera, y aparte de Cádiz, Sevilla, Granada, por supuesto Madrid, Barcelona, pero quiere una experiencia mucho más tranquila, mucho más sosegada, muy discreta, con servicios de primer nivel, pero sobre todo prima muchísimo la seguridad, por un lado, y la discreción, por otro. Pero cuando quieren el servicio, lo quieren en la puerta a la hora que lo han pedido y son capaces de... Nunca pides precio, nunca hables de tarifas con ellos, simplemente quieren eso, y yo tengo una máxima y en mi empresa tenemos una máxima. No existe el no, lo que existe es vamos a hacer todo lo posible porque usted tenga este servicio. Me ha encantado eso de no existe el no, porque creo que es una premisa que tenemos todos intrínseco, sí, ¿no? en nosotros. Cuéntame una anécdota en el que hayas dicho, wow, no existe el no, pero no sé cómo lo voy a hacer, sí, para poder salir adelante. Pues mira, el sector de B2B relacionado sobre todo con el MICE tiene muchísima relación con lo que es la producción y las productoras. Cuando alguien, y yo que he tenido la fortuna de poder trabajar con muchísimas celebrity del Star System, porque en mi época, cuando trabajaba de subdirector de alimentación y bebidas en el Hotel Ritz, pues trabajamos con MGM, con Universal, y todas las premiers se hacían en Madrid los jueves, y martes, miércoles eran ruedas de prensa. Te das cuenta que en una producción, en una superproducción, el volumen real de gasto por día en un rodaje implica que cada minuto cuenta, cada hora cuenta y cada día cuenta, porque son noches de hotel, dietas. Y yo he visto directores y productoras que han hecho así y han dicho en la Plaza Nueva de Sevilla, han hecho
esas 2 palmeras, quítamelas. Wow. Quítamelas. Y se quitan las palmeras. Sin despeinarse. Sin despeinarse. Da igual el Seprona, el ayuntamiento, el tal. Después o eran otros tiempos. Después llegaba y se reponían y el coste lo asumía el productor. Sin ningún derrama para el ayuntamiento, el municipio, ni el medio ambiente, ni nada. Pero el coste de quitar 2 palmeras a lo mejor eran 120.000 euros y el coste de tener a toda la producción rodando en Sevilla, estábamos hablando de 1,5 millones de euros. Claro. Entonces es un tema que los directores financieros y directores de producción, al final todo converge en, cuando trabajas con este tipo de productoras y con este tipo de agencias, sabes que cuando empiezan a hablar en monosílabos, sí, no, a lo mejor puede, no, dentro de su cabeza lo que tienen claro es que el sí, este significa 80.000 euros menos, este no significa 50.000 más. Y tú no te tienes que meter en ese trabajo, tienes que intentar ejecutar en el menor tiempo posible porque su dinero está pendiente de a lo mejor 200 personas que están ese día implicadas en la producción. Que tratas, ¿no? O has tratado y sigues tratando con esa pequeña o sutil diferencia a veces. Explícanos cuál es entre una productora, ¿no? que tiene que hacer un rodaje y tiene que hacer una producción como tal, y una agencia de producción de eventos corporativo donde, bueno, pues tiene una escaleta y unos timings diferentes. ¿Qué diferencias ves entre ambas y cómo se lidia con cada una de ellas? Bueno, la agencia tiene clarísimo y tiene que tener clarísimo cuáles son los puntos de falla y cuáles son los eslabones más débiles en una producción. Y tiene que atender perfectamente bien meteorología, bien traslado, bien aviones, bien ruta, bien idioma, bien catering. Hay ciertas producciones y ciertos montajes que tienen puntos débiles. Y esos puntos débiles, el hotel en este caso, la cadena hotelera, lo que tiene es que facilitar y darle seguridad, confianza, pero sobre todo asertividad de que se van a subsanar en el caso de que haya un plan B, un plan C y un plan D. Cuando una gran productora, afortunadamente hoy en día, gracias a la Spain Film Commission, sobre todo, por ejemplo, y las diferentes que hay por los diferentes comunidades autónomas y ciudades, funcionan como una red que facilita muchísimo el trabajo a estas grandes productoras. Estamos hablando de que una producción como puede ser el joven Sherlock ha dejado cerca de 4,5 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva en los últimos 3 meses. Son superproducciones que implican a infinidad de empresas directas o indirectamente relacionadas con la producción. Una de ellas, evidentemente, son los hoteles, pero otras muchas son maquillaje, peluquería, carpintería, herraje, y todos los municipios ven en estas grandes producciones sobre todo una proyección turística de su destino, punto 1, y segundo, un turismo a posteriori que quiere visitar esos sitios, que eso no existía hace 15 años. Hoy en día hay rutas específicas sobre series o sobre películas. Exactamente. ¿Cómo crees que de alguna manera, a través de, bueno, pues de esas producciones, ¿no? de esa promoción interna, está ayudando a darnos a conocer en el mundo? Sobre todo, sé que ahora nos cuentas, ¿no? que has estado trabajando en muchísimos países del mundo, y ahora que has querido volver a casa, ¿cómo crees que estáis aportando ese valor al turismo andaluz y español como tal? Bueno, realmente Kaizen Hoteles en este caso nace con una filosofía fundamental de recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural. O sea, todos los hoteles están basados en casas palacios del siglo XVIII, del siglo XVII, antiguas casas aristocráticas venidas a menos. El Hotel Casa Palacio María Luisa de Jerez era el antiguo casino de Jerez. El Hotel Don Ramón, que el año pasado fue World Travel Awards como mejor nuevo hotel boutique del mundo, fue la antigua Cámara Agraria de Sevilla, del año 48. O sea, esa recuperación patrimonial, al final, que tengamos el 93% de cliente internacional no es casualidad. Y este tipo de cliente con 26 habitaciones, evidentemente va buscando un 5 estrellas de gran lujo, pero no es lo mismo un hotel 5 estrellas de gran lujo de 300 habitaciones o 200 habitaciones, que al final tienes que hacer cola en el buffet de desayuno, que sentarte
a un desayuno a la carta, que tienes tiempo para hablar con el maître o hablar con el camarero, con el recepcionista. Y voy a contar una anécdota que me pasó en Lausanne, muy sencilla, pero que define muy bien el lujo. Un hotel independiente de Londres, en su día me hizo una entrevista para poder trabajar como director de alimentación y bebida. Era el Hotel One Aldwych. Era en el año 2000-2001, era el place to be y to see and to be seen en Londres. Yo venía de Cuba, de estar trabajando con cerca de 200 personas a mi cargo, y no era pretencioso, pero le dije que yo en menos de un año y medio me iba a aburrir en ese hotel. Y me dijeron que, bueno, Cayetano, ¿y qué te gustaría hacer en nuestro hotel? ¿Qué puesto te gustaría? Entonces yo le dije, yo quiero ser bell porter. Dice, ¿bell porter? Entonces la entrevistadora, la directora de Recursos Humanos... Yo ya estoy cortocircuitando, o sea, que imagino cómo estarían ellos. Rompió todo, dejó los apuntes, cerró la carpeta, respiró hondo y me dijo, ¿puedo hacerte 2 preguntas? Digo, claro, por supuesto, para eso estamos. Me dice, ¿sabes que serías el bell porter mejor cualificado de Londres? Digo, por supuesto. Dice, ¿sabes que vas a ganar más que el GM? Digo, también. Lo que pasa es que el 60% libre de impuestos. Esas tips, ¿no? esas propinas. Ten en cuenta que estadísticamente la persona que más minutos y segundos pasa hablando con un cliente que está pagando 600, 1.000, 2.000 euros la habitación es el bell porter. Es la persona que le recibe, que le abre la puerta, que le llama un taxi, que le busca un estanco, que le dice un sitio para tomar una tapita, que le dice un sitio... Es un conserje, es un recepcionista, es un bell porter, por supuesto, pero es la imagen de primera y última que se lleva del hotel. No, totalmente de acuerdo, pero por favor, o sea, estoy deseando saber si aceptaste ese cargo o no. No acepté, estuve a punto de irme al Hotel Astoria de Roccoforte, en San Petersburgo, pero una segunda contraoferta del director de Recursos Humanos del Hotel Ritz, estando de director general Alfonso Jordán, me contrató. Gran amigo de mi familia, además. Me contrató, sí. Bueno, buen fichaje. Entonces, ¿qué pasó con el...? One Aldwych. Bueno, One Aldwych, he pasado por allí a tomar té y es un sitio espectacular. Sede de un antiguo periódico londinense. Y ahora, ¿qué es lo que te marcó? O sea, cuéntanos, haznos un poco ese momento en el que hiciste un clic y dijiste, oye, ¿por qué no? Quiero dedicarme y lo que más me gusta es el mundo MICE y además en el entorno nacional. Pues mira, yo creo que un poco la desvergüenza, realmente. O sea, el ser curioso, el ser disruptivo, el pisar esa duna que todavía no ha pisado nadie, el surcar esa ola que todavía no se ha surcado, el abrir camino, el ser creativo, en definitiva, porque a lo largo de mi vida he creado y he desarrollado muchas empresas y todas siempre tenían algo novedoso. A veces me adelantaba en los tiempos, a veces cogía la ola bien y otras veces me estrellaba, evidentemente. Pero el sector MICE evoluciona y evoluciona de una manera, sobre todo, gracias a la creatividad. O sea, la producción de hace 15 años, hace 10 años y hace 5 años no tiene absolutamente nada que ver con las producciones que se volverán a hacer dentro de 5 o 10 años. Habrá siempre elementos disruptivos que generan esa necesidad de experiencia realmente en un evento. Un evento no solamente es comer, beber, no solamente es que te den un tip de media jornada de trabajo y un ocio como un leisure. Realmente te tienen que sorprender y te pueden sorprender desde el momento en el que te llaman, desde el momento en el que te invitan, desde el momento en el que bajas del avión. La producción puede estar constantemente o incluso tenerte totalmente desconcertado a lo largo de los 2 días en los que estás en la convención o que estás en el evento. A mí me encantaría que nos explicases un evento, ¿no? o un customer journey, sí, de esa parte más orientada al lujo, de la que estés más orgulloso, de la que hayas vivido, no sé si en todo el proceso, pero sí que en mucha
parte de él sin darnos nombres, Vale. pero ver un poco cuál ha sido lo más sorprendente o qué es lo que más inspirador te ha parecido en estos años. Para mí lo más inspirador, ahora que estoy en Kaizen Hotel, es que yo, la niña bonita de mis ojos, a día de hoy, de los 3 hoteles, en la Malvasía, en el Rocío, y os voy a decir el porqué. Un parque nacional como Doñana, el humedal más grande de Europa, que está a 50 minutos de Sevilla, para una persona que viene de Toronto y que en 50 minutos está tomándose un langostino de Sanlúcar con un amontillado de Jerez, con un jamón de jabugo, viendo el Milano Real en medio del Parque Nacional en menos de 50 minutos, viniendo de Sevilla, cuando te dice que tarda 1 hora y media en Toronto en llegar a su oficina, lo has conquistado, lo ves en sus ojos. Ves que va a traer a las 200 personas, ves que va a traer a su gente allí, porque está haciendo el footprint real de lo que van a vivir todos sus compañeros. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo súper complicado. He tenido el gran privilegio de poder hacer un sold out, ¿no? Sí. De tener ese maravilloso espacio del Rocío en exclusiva para un grupo de automoción. Y verdaderamente yo creo que es sumergirte, ¿no? en otro mundo. Totalmente. En otro mundo, independientemente de que sea un parque natural como puede ser Doñana y tal, es meterte un poquito en esas tradiciones también. Y creo que, ¿crees que esas tradiciones, esa parte más cultural, más experiencial, tú que has vivido desde hace muchos años el lujo, ¿es verdaderamente ese nuevo privilegio, más allá del oro y el moro, ¿no? Hoy en día, la conexión con la naturaleza, y cuanto más salvaje y más tremenda sea esa experiencia y más cruda, yo nací en Minas de Río Tinto, que es el gran desastre ecológico que se produce en España, con las minas de oro, plata y cobre de Minas de Río Tinto, y hoy en día es un punto turístico porque parece que ha llegado a Marte realmente cuando llega por la Sierra de Huelva. Pero esa conexión con la naturaleza, no tenemos que olvidarnos que el mundo maíz es un negocio, y como negocio tiene que ser rentable. Y no hay cosa más rentable que tener a 40, 50, 60 directivos haciendo media jornada de trabajo en un sitio donde no hay Corte Inglés, en un sitio donde no se van a ir a comprar, en un sitio donde no se van a dispersar. Los tienes concentrados, presenta resultados, presenta nuevas estrategias. Si son dealers, son dealers. Si son responsables comerciales, son responsables comerciales. Si son empresas del IBEX, están presentando resultados trimestrales o presupuestos, pero después tienen un momento totalmente idílico, salvaje, y están desayunando con un flamenco, comiendo a 50 metros tuya. Eso no hay dinero que lo pague. Y lo tenemos ahí. Igual que tenemos el Delta del Ebro, igual que tenemos tantas maravillas en este país que realmente están a 50 minutos, a 1 hora y 5 minutos. Estoy harto de escuchar a todas las productoras y a todas las agencias del mundo. Es que tiene que estar a menos de 1 hora. Bueno, pero es que a menos de 1 hora, realmente, si merece la pena, a 1 hora 10, alguien que viene y se ha hecho 12.000 kilómetros desde Seattle, 1 hora y 10 minutos no le va a cambiar la vida. No es tanto, no, además de verdad. O un atasco de la sierra de Madrid al centro, ¿no? Que al final nos ocupa. Cuéntame, porque sé que has tratado con muchísimas celebrities, con muchísimos grupos e incentivos muy piquis, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo más extravagante que te han pedido sin preguntarte por el budget o sin importar cuál es el presupuesto? Una de tantas. Una cantante mundial me pidió que para su hija que le quitara todos los muebles de la suite real del Ritz, porque quería jugar a la pelota y no quería que se chocara con las cómodas de Luis XIV que teníamos allí. Entonces, o sea, que encima se estaba haciendo un favor, ¿no? Para bueno, perfecto. Jugando al frontón. Simplemente yo tengo la imagen de esa niña que tendría en ese momento
tendría 6 años, jugando con una pelota, con toda la alfombra de la Real Fábrica de Tapices, jugando sola a la pelota, y todo el mobiliario lo teníamos por Felipe IV metido en un guardamuebles, en un camión. Y al día siguiente, pues entró por Plaza de la Lealtad y volvimos a colocarlo, y los 60 y tantos mil dólares que costó aquello para productora y fuera. Bueno, no está mal. No está mal, Pues, no está mal. Creo que, no está mal. tenemos que empezar a abrir el mercado a hijos Claro. de cantantes mundiales. Bueno, yo creo que para cualquier directora comercial de la hostelería, ¿no? O de los venues, sea más boutique, sea más lujo, tenga un encanto especial, ¿qué consejo les darías para poder diferenciarse? Yo no me gusta dar consejos, pero siempre digo exactamente lo mismo. Hay que ser auténtico. No puedes disfrazarte. Nunca sabes qué están buscando. Nunca sabes con qué intención te están preguntando. Jamás lo sabrás. Pero yo lo comparo un poco con una entrevista de trabajo. Si tú no eres fiel a ti mismo, no eres fiel a tu empresa y eres capaz de mentir y de ofrecer algo que no eres capaz de ofrecer, eso está abocado al fracaso. A lo mejor podrás engañar una vez, podrás engañar 2, pero es imposible que tu personalidad supere a la filosofía de tu empresa. Si yo no creo que mi empresa es capaz de defender los valores que yo defiendo comercialmente hablando, estoy perdido, porque yo realmente yo no cotizo nada. Yo solamente, el único objetivo que tengo yo, que me lo marcó mi presidente en su momento, es: Cayetano, necesito que cuando alguien piense en hoteles de lujo en Andalucía, piense en nosotros. Ya está. A partir de que llegue el cliente, nos encargamos nosotros de todo. Y yo eso lo tengo clavado como un dogma. Y porque confías y lo has porque vivido, confío, ¿no?, en todo mi equipo, porque al final el equipo que lleva el día a día 24/7 es la clave. ¿Cómo motivas tú a ese equipo? ¿Cuál es tu frase, ¿no? O que digan: Cayetano, esto es de Cayetano. Esto es de Cayetano. ¿Cuál es? Sí, esa parte donde verdaderamente necesitas motivar a un equipo que sabes que viene una jornada dura. Para mí, más que esa frase, es demostrarles que tú has pasado por ahí. Importante. Porque yo a lo largo de mi vida profesional he pasado desde la dirección hotelera hasta ver porte, subir maleta, hacer cama, plongé, marmitón, F de bares, comercial, recepcionista, he hecho las noches, teléfono, cuando en su época había teléfono, había un departamento en los hoteles que era teléfono. La telefonía. La telefonía, exactamente, ¿vale? Entonces, cuando tú, no desde un punto de vista paternalista, pero sí desde un punto de vista como compañero, sabes, comprende y le haces comprender que tú has pasado por ahí y que tú has hecho tú unos partidos y que tú tienes y la empatizas. Esa para mí es la mejor manera de hacerle ver a tu equipo que yo ahora estoy aquí, pero yo no soy ni más ni menos que nadie. Yo soy diferente, con un objetivo diferente, con una formación diferente, pero cada uno en su puesto tiene que intentar liderar su pequeño departamento. A mí me han dicho que eres un jefe muy divertido y que ha habido más de 1, 2 y 3 ataques de risa en situaciones concretas. Cuéntanos, por favor, uno de esos momentos en los que no has podido más, tú o alguien de tu equipo, con una situación concreta, ¿no? Yo recuerdo, no estaba todavía en Kaizen, estaba todavía con mis empresas. Una de las empresas que desarrollé se llamaba Callejeando Food Fest. Perdón, y yo hacía un festival de food trucks durante 3 días, donde metía 28.000 personas en el Muelle de la Delicia, con 14 food trucks, con música en directo, todo de entrada gratuita, un mercado de kilómetros cero. Y recuerdo que en una edición cayeron 70 litros de agua en 1 hora, en Sevilla.
Y recuerdo En que Sevilla. en Sevilla. ¿Qué marzo. mes? Marzo, abril, pilló, cayó y Ese 1%. ese día facturé 0 euros. Pero tenía pinchado el barril de Boldam. Ujú. Me gusta la Boldam, me gusta ese tipo de cerveza de barril, no de botella. Entonces reuní debajo del puente del Muelle de la Delicia a todo el equipo, que éramos 40 y tantas personas. Digo, señores, aquí que pone música y nos vamos a beber barril. Nos vamos a empapar, ¿no? O sea, Exacto. nos vamos a empapar, pero aquí nos... No, eso sin duda es motivación. Eso es motivación. Eso es motivación. Sí, totalmente. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a pasar ahí a algunas preguntas más random, pero que hay que contestar muy rápidamente. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es el emoji que más usas Caca. en WhatsApp? La caca. La caca. ¿Pero por suerte o...? Porque soy porque- escatológico. ¿Eso es lujo? No. Pero, Ahí ya te desconcertas. no, porque yo con mi equipo, cuando algo es caca o se ríen, seguro. Bueno, bien. Es una forma de motivar. Sí. ¿no? ¿Qué preferirías? ¿Perder el móvil o quedarte sin conexión y tener que contestar ¿Qué prefiero o qué? una semana de mails? ¿Qué prefieres o qué te ha pasado? ¿No? Si alguna vez has perdido el teléfono en un país o en una circunstancia complicada Yo prefiero perder la cobertura. para que no te pillen, ¿no? Sí, no. ¿Te ha Realmente, pasado alguna vez? Me ha pasado alguna vez. ¿En qué país? Porque sé que has estado por todo el mundo. Bueno, cuando fui a la ILTM en septiembre a Bahamas, recuerdo que en el vuelo no sé qué hice con la tarjeta SIM y no lograba conectarme en Bahamas. Y estuve como un día y pico aproximadamente sin nada de cobertura. Afortunadamente tenía ya toda la agenda cerrada y en ese sentido fue bastante sencillo, pero un día prácticamente con el cambio horario con España, más el cambio horario, más otro día, entonces prácticamente estuve 2 días. Desconectado. Sí. ¿no? Y si tuvieras que escribir un libro con el título Mi vida en 3 palabras, el sector MAIS, En 3 ¿cuál palabras. sería ese título? El evento ideal. El evento ideal. Bien. Creo que pues, todo el mundo tiene en su cabeza el evento ideal. ¿cuál es el evento ideal de Cayetano? Para mí hay uno que ideé en su día con Vila Viniteca. Uh-huh. Vila Viniteca y, bueno, Quim Vila hace una vez cada 10 años, hace un evento con el Champagne Salon y hace el milésime de ese año, que es realmente el Cuvée. Entonces coge a todos los dealers del mundo y se los lleva a un sitio. Y ese sitio, en este caso, se lo diseñé en Punta Umbría, en Nueva Umbría, en un galeón. Maravilloso, Huelva. Cruzabas en una barca, pasabas a la parte salvaje y allí había 2 galeones Wow. en una bahía. Ese para mí es el evento ideal. Y hemos hablado del evento ideal. Si tuviésemos que hablar de ese destination experience, ¿no? Esa experiencia en destino ideal, dime qué hotel, a qué lugar, con qué target y con qué espectáculo o experiencia te quedarías. Hombre, yo no voy a tirar para la casa porque ya mi casa se vende, no te voy a decir se vende sola porque me voy a quedar sin trabajo. A mí Marruecos me atrae muchísimo. Yo para mí, Mudira Hotel, por ejemplo, yo creo que la mezcla entre el desierto y lo que es un gambling de lujo al atardecer, para mí supera con las... Bueno, y sobre todo porque estamos acostumbrados a no poder ver el cielo. Nos hemos acostumbrado en las ciudades, incluso en los espacios rurales, a no poder ver el firmamento. Y
y en el Sáhara hay espacios donde simplemente escuchar flamenco, como escuché yo en Berlín a Tomatito en la iglesia francesa, a 10 metros que lo tenía, una balada, homenaje a Paco de Lucía, eso, escucharlo con ritmo mozárabe en el Sáhara y con una buena manzanilla, para mí es ideal. Maravilla. ¿Cuál de vuestros hoteles te llevarías a esa experiencia en Marruecos como Yo me llevaría a Don Ramón. Don Ramón. A Don Ramón. Don Sabes Ramón. que yo soy más de la Malvasía. Pero precisamente por eso, porque la Malvasía pega más en Marruecos con las arenas y con ese concepto. Pero ahí viene el carácter disruptivo. Tengo que hacerte una pregunta que nos ha hecho nuestro anterior invitado, Sí. que es ¿qué tenemos en común toda la gente de este sector MAIS, que estábamos todos medio taraos y aún así seguimos disfrutando mucho de este sector? Mira, lo que tenemos en común, punto 1, nos gusta mucho comer y comer bien. Nos gusta viajar y viajar bien. Nos gusta, sobre todo, leer, viajar a través de los ojos de otras personas, porque gracias a esa lectura llegamos a los sitios donde realmente nosotros queremos diseñar. Pero sobre todo lo que por encima de todo nos hace como un denominador es que estamos muy tocados de lana. O sea, tenemos Yo ahora no sé si la llevo, pero la suelo llevar. Yo llevo una tuerca en casi todos los trajes, casi todas las chaquetas. Y saco la tuerca. Suelto la tuerca. Digo, seguridad, a ver qué tenemos. Pero sí, suelo llevar en todos los abrigos y demás suelo llevar una tuerca. Para buscar el tornillo suelto. Me encanta. Sí. Bueno, muy buena. ¿Qué pregunta lanzarías a nuestro siguiente invitado o invitada? Yo le diría, o le preguntaría, ¿qué formación hasta el día de hoy no has hecho que te mueres por hacer para mejorar en tu próximo evento? Muy buena. ¿Crees que verdaderamente es importante la formación y continua? Más hoy en día, ¿no? Yo tengo 51 años y sigo pidiendo formación, y en mi empresa me sigo formando por mi cuenta y sigo aprendiendo y sigo siendo, y cada vez me doy cuenta que esa formación es fundamental. O sea, hoy en día alguien que no tenga curiosidad y alguien que no tenga el ímpetu de seguir formándose, tarde o temprano se queda obsoleto. Se queda obsoleto en cuanto a formación, pero probablemente también, yo creo que ahora está muy en boca de todos la eficacia. ¿Cómo crees tú que una plataforma puede ayudar a un venue, a un hotel, a un destino, más en este sector de boutique, ¿no? Y del lujo y de experiencias únicas, que es verdaderamente lo que os facilitaría mucho y lo que desde el otro lado puede facilitarle mucho a agencias o a clientes, esa información o esos tips que puede llegar a dar un soporte? Yo estoy convencido que tarde o temprano llegará el Site Inspection sensorial. O sea, llegará el momento en el que una persona como yo, por ejemplo, se pondrá una mini cámara en el pecho, se la pondrá a la altura de sus ojos, y la otra persona al otro lado de la pantalla olerá el azahar, olerá esa esencia, escuchará esos ritmos, escuchará esa música, escuchará el ambiente del hotel, porque eso es imposible trasladarlo a través de un vídeo promocional. Pero si tú estás hablando y estás presentando, y de hecho yo hago muchas visitas de inspección de esa manera. Mira, o me hago un selfie o hago un vídeo selfie y estoy hablando con Buenos Aires, por ejemplo, y digo, mira, aquí estoy en la terraza y lo voy enseñando sin ningún tipo de problema. Y ellos escuchan a los clientes hablar, escuchan al camarero, escuchan a cualquiera, y le traslada un pedacito durante 5 segundos, 10 segundos de lo que están viviendo en Sevilla o están viviendo en Jerez.
Esa autenticidad esa del espontaneidad. real time, ¿no? O Es sea que... espontaneidad. A eso no está guionizado. Eso es lo que está pasando. Si hay un cliente haciendo un checkout o quejándose o no quejándose o dándole las gracias a alguien o está pidiendo un taxi, eso es real on time. Ya por último, si hubiese una banda sonora, cuando entras en esa experiencia como tal de uno de vuestros hoteles, ¿no? De esa experiencia sensorial y boutique, esa banda sonora al entrar o al salir, si pudieses elegirla, ¿cuál sería? Ahí me lo he puesto muy difícil. Estaba hablando con alguien que tiene hecho una playlist de su funeral, ¿sabes? Yo tengo hecho en Spotify, tengo hecha... ¿De verdad? Sí, 8 horas y pico, vamos. Mis hijos dicen que 8 horas, por favor, 8 horas es... 8 horas, eso es demasiado protagonismo para un funeral. porque soy muy anglosajón, me refiero que la fiesta está pagada ya, la comida, el vino ya está todo pagado. Bueno, o sea, este es el after funeral, sí, yo ¿no? tengo como... O sea, yo tengo, no el after party. Yo tengo 3 hits. Tengo la entrada a la iglesia, la entrada al cementerio y cuando me entierren. Esos son los 3 fundamentales. Por favor, compártenoslos. Adagio for Strings, cuando entra a la iglesia. Después, Venos ahora de la película de Babel, la última escena, que está en... La niña está en la azotea. ¿Me la puedes tararear? Perdóname, porque ahora mismo es instrumental. Pero bueno, tararear. la pone como voy a poner ella. Hombre, claro, yo te acompaño, no sé. Es que ahora mismo no caigo. La más importante es... La vamos a buscar y... La más importante es cuando me entierran. Vale. Que es When the Streets Have No Name, de U2. Temazo. Porque escuché realmente Bono, cuando escribe esta canción, estaba pensando en su Belfast natal. Entonces, él siempre soñó con que su pueblo, las calles no tuvieran nombre, porque dependiendo del nombre que tenía, sabían si era anglicano, si era presbiteriano, si era de pasta, si no tenía pasta. Entonces, lo que quería era, él soñaba siempre con un pueblo en el que las calles no tuvieran nombre, para que todo el mundo fuera igual y no tuviera prejuicio ninguno. Y esa filosofía de vida a mí me encanta. Y entonces yo la quiero llevar hasta el último día que yo esté aquí. Me encanta y me atrevo a decir que es un poco ese nuevo lujo del que nos hablas, ¿no? Lo Totalmente. auténtico sin nombre. Sin nombre y sin ostentar. Cayetano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros para contarnos esos entresijos y esa evolución de experiencias únicas, no solamente de lujo, sino de experiencias diferentes y lo que es tan importante hoy en día en nuestro sector que es el hospitality. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Me encantaría ahora sí, porque me has dejado con las ganas, que me tarareases esa canción de U2. La vamos a tararear juntos para poder despedirnos. Te dejo que vayas entonando y a vosotros lo mismo. Esperamos que hayáis aprendido, que os hayáis reído, que hayáis disfrutado. Creo que ha sido muy interesante también ver diferentes caras de nuestro sector. Aquí os esperamos. Sabéis que podéis seguirnos en todas las plataformas Destination Experience. Por favor, mandadnos sugerencias, cualquier cosa, cualquier duda que queráis que traslademos, que se haya quedado en el tintero. Aquí estamos para vosotros. Y por qué no decir que las experiencias del nuevo lujo al final son experiencias únicas. Muchísimas gracias. Soy Bárbara Agudo y una vez más estoy encantada de tener a grandes profesionales como Cayetano. Vamos a irnos con esa banda sonora que me vas a tararear. A ver cómo es esa banda sonora. Hay mucho más de lo que ves en un evento. Historias reales entre caos y talento. Bienvenido a Sé lo que hiciste en tu último evento. Hay mucho más.